Creo que es un proceso, ayer comentábamos que era un proceso, que es una estrategia, que es una forma de plantearte cómo vas a hacer llegar tus contenidos a la gente. Y entonces Transmedia es una forma, y este proceso para hacer que lleguen a todo este público, a tu público, que tienes que en primer lugar identificar dónde está, entonces llegar a él. Yo creo que no existe esta palabra que a veces también en cine utilizamos, que es para todos los públicos. Yo creo que esto no existe, no hay nada que sea para todos los públicos, y luego os explicaré por qué en una de las producciones que hicimos. Y bueno, yo creo que no es que haya quedado caduco, pero seguramente en 8 meses, un año, pues igual ya no estaremos hablando de Transmedia, porque quizá alguien que sí que querrá o que sabrá o que la sociedad le permitirá sentar cátedra, lo hará. Y desde un púlpito mucho más elevado que el mío, que es bien fácil de conseguir, dirá, pues ahora ya no, ahora se llama Extramedia. Y lo compraremos con patatonas, como decimos ahí, nos lo compraremos con papas y diremos, es verdad, ahora estoy haciendo Extramedia. Yo creo que da igual, yo creo que lo que hace falta es saber que tenemos una multiplicidad ya no de soportes móviles y dispositivos móviles, sino que hay una necesidad de consumir, de usar la información, los contenidos, las emociones de forma distinta. Pero bueno, esto también requiere otra reflexión, que es decir, por una parte yo creo que, y ayer lo comenté, hay una serie digamos, de grupos o de comunidades o de personas que utilizan, hacen transmedia sin saberlo y sin cobrar por ello. Y hay otra serie de personas, de productores y de audiovisuales, cinematográficos, que quisiéramos hacer transmedia y que lo hacemos y tal, pero que queremos cobrar por ello, porque no nos toca ser organizaciones no gubernamentales, no lo somos por decisión, y queremos ganarnos la vida. Cuando no hacernos multimillonarios, pues bueno, no, pero ganarte la vida. Y aquí hay un abismo. Y igual ahora cuando comentábamos el tema de las películas también, ¿no? Yo creo que están desapareciendo las películas de las producciones de middle cost. Ahora todo está siendo un poco low cost o premium. Lo que era un blockbuster, en fin, algo solo exclusivo para majors. Entonces esto está sucediendo en el cine ya no solo español, sino que creo que en todas partes. Hay quien, como ahora comentábamos, hace películas con un iPhone. En el Festival Internacional de Sitges de Barcelona se presentó una película rodada con ex alumnos de la escuela SCAC y la rodaron con un iPhone y se presentó como la primera película rodada con un iPhone, lo cual no es cierto. Bueno, con un iPhone, con marca iPhone quizás sí, pero con un smartphone no. El caso es que hicieron una película con un teléfono móvil. Pero bueno, pero esto a mí no es que no me importe, es decir, la reflexión es decir, pero te salió una buena película, porque igual era un churro. Entonces, ¿de qué me sirve tener un iPhone y decir, hombre, yo he hecho una película con un iPhone y si lo que cuentas no atrae a nadie, si lo que cuentas no seduce, si los personajes no sirven, si esto no va a ningún sitio, si esto no te emociona? Claro, es una herramienta más. Si yo puedo hacer una película con una Alexa o con una Red One o con lo que queráis y me puede quedar perfecta o puede ser también un pepino. Y entonces yo creo que esto hay que tener en mente también, que el low cost existe, que va a existir, que hay esta chica que además, perdón, era la productora, una chica joven, 24 años, y que además es académica, es miembro de la Academia de Cine, como yo también lo soy yo, y ella se levantó y dijo, no, el tema este de las subvenciones, para mí ya no existen las subvenciones, tengo 24 años y las subvenciones para mí nunca han existido, sí, pero no van a existir. Yo la comprendo y sé que a los 24 años rueda una película o la produce con un iPhone. Yo le comenté, está muy bien y es necesario también que tú puedas decir, he hecho esto y vamos a ver qué te ha salido. Tampoco podemos hacer de esto un banderín de enganche y decir, es que a partir de ahora todas las películas se pueden hacer con un iPhone. No, hazla tú. ¿Vale? Como salió la película de Robert Rodríguez, el mariachi, se hizo con 800.000 pesetas. Qué guay, pues ahora todos podemos hacer películas por 800.000 pesetas. Yo creo que no. Y a mí me pasó un micro, pero dos cosas que me gustaría hablar después. Singularidad, que ayer lo comentábamos, el hecho diferencial y el valor añadido. Si tú tienes valor añadido, si tienes un hecho diferencial y una singularidad, ahí darás con el clavo. Esto me lo preguntaron también en una consultoría en Santiago de Chile, y en Chile estaban muy preocupados porque su cine no va más allá de las fronteras, que en este caso son muy altas, que son los Andes. ¿Por qué no va más allá? Y están preocupados por encontrar un valor original, una singularidad y un valor añadido. Si queréis lo hablamos luego y comentamos cómo. Perdón, ¿eh?